las maldiciones generacionales. Pastor, quizás podemos arrancar con describiendo, ¿no? ¿Qué son las maldiciones generacionales? Sí, las maldiciones generacionales en el libro de Deuteronomio nos habla, ¿no? Cuando habla de que las maldiciones generacionales irán hasta la tercera y cuarta generación, pero pone una coma de los que me aborrecen, ¿no? Uh-huh. Las comas en la Biblia no es una casualidad, ¿no? O sea, en el Antiguo Pacto vemos que las generaciones, la maldición, hay una maldición, digamos, genética, familiar, que se traspasaba de generaciones por la genética, por los ADNs, en lo espiritual también, ¿no? Entonces Jesús dice que cuando fue a la cruz del Calvario, uh-huh, dice que se llevó toda maldición, ¿no? De toda clase, tamaño y color, ¿no? Y se hizo maldición, ¿no? Morir en la cruz era algo muy desagradable, pero era un rito, vamos a decirlo, pagano, era romano en este caso, y maldito aquel que es clavado en la cruz, ¿no? Entonces él se hizo maldición en la cruz, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y ahora las maldiciones existen? ¿No existen? Si Cristo se llevó a la cruz del Calvario las maldiciones, ¿cómo es eso? Yo te digo, usted nace de nuevo al instante, ¿no? Cristo entra en su corazón a través del Espíritu Santo, usted se arrepiente primeramente y el Espíritu de Dios empieza a morar en su corazón, nace de nuevo, ¿no? Uh-huh. Pero luego hay un tiempo que usted tiene que transformar su corazón, su carácter, moldearlo al de Cristo. Las obras de la carne se van desprendiendo, ¿no? O sea, pasa de muerte a vida en un día, en una hora, en media hora, no sé, en 3 minutos, ¿no? Pero luego hay un trabajo moldeando para que nosotros seamos semejantes a Cristo, ¿no? Uh-huh. Entonces, aunque nacemos de nuevo al momento, luego hay un trabajo de desprenderse, ¿no? Las maldiciones, Cristo se las llevó a la cruz, es obvio, ¿no? Pero muchas veces nosotros no creemos eso, no lo valoramos, incluso no sabemos ni lo que es eso. Entonces parece que, bueno, oye, mi papá, mi abuelo, esas generaciones, hemos visto que todos se han divorciado. Oye, que he visto que hay un problema de alcohol. Oye, era muy tomador mi abuelo, mi papá también, uh-huh, y mi bisabuelo igual. Y me ha venido a mí, yo he venido ya a Cristo. Oye, que tengo esa tendencia. No es que soy un alcohólico, pero oye, como que tengo esa tendencia, ¿no? Uh-huh. Uno dice, ¿esto qué es? ¿Una maldición? ¿Una tendencia? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Aún están en Cristo, ¿no? Aún están en Cristo. Sí. Temas sexuales, temas incluso de dolores, de falta de perdón. Exacto, es que hay tendencias aprendidas también. Y luego está la genética espiritual, lo que se transmite. Uno aprende lo que ve, eso es número uno, ¿no? Claro. Pero también luego en nuestra genética hay una tendencia. Si usted va al médico y, no sé, tiene un dolor X, lo primero que le dice, ¿algún familiar de usted ha tenido cáncer? ¿Ha tenido, no sé, piedras al riñón? ¿Ha tenido problemas con el hígado? Si no importaría, ¿para qué te pregunta, no? Claro. O sea, está en la sangre, de alguna manera. En la genética, ¿no? En el ADN. Parece el ADN. Que eso, replica, ¿no? Replica. Por generaciones. Entonces, bueno, mis amigos, estas son las maldiciones generacionales. Así como un tema de salud, uno puede heredar capaz un mal de riñones, un mal capaz de la sangre, etcétera. Así también son lo espiritual, pastor. De la misma manera sucede. Sí. Por eso en Cristo, pues si sabemos qué hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, cuáles son los beneficios, qué es lo que pagó ahí, pues nosotros nos podamos ir desenredando esas maldiciones y para que eso no llegue a nuestra vida ni a la vida de nuestros hijos. Así es. Pero la pregunta, como usted bien lo hacía ya, pastor, ¿qué acaso ya estando en Cristo no soy libre de esto? No. Es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Por eso ponía el ejemplo, de la noche a la mañana usted nace de nuevo. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero ese versículo hay que verlo bien en su contexto.
naces de nuevo, pasas de muerte a vida, o sea, de estar muerto a tener una vida espiritual. Eso es una verdad muy grande, ¿no? Uh-huh. De que las cosas espirituales estaban cerradas para ti, ese día se abren para ti. Pero cambiar el corazón, las maneras, el carácter, uh-huh, las maneras aprendidas que tenemos, eso tiene un proceso. Por eso dice los frutos del Espíritu Santo. Tú no tienes amor, nada más nace de nuevo. Y hay muchas cosas que, oye, te van a costar. Oye, el gozo lo tengo, pero oye, que se me va también en la dificultad. O sea, el fruto es un desarrollo como cristiano. ¿Te das cuenta, no? Entonces, el amor, Dios es amor, sí, pero yo he nacido de nuevo, oye, tengo amor, pero oye, tengo mucho amor a mi familia, pero me cuesta a mi prójimo, ¿no? Entonces, tienes que ir a la fuente todos los días. Es una responsabilidad de cada cristiano, de alguna manera, guardar esa libertad, si se quiere, ¿no? Por ejemplo, David pecó, pero esa línea sexual le siguió a sus hijos, pero tenía que ser responsabilidad de los hijos mantener y no dar la espalda a Dios para que no les llegue eso. Exacto. Echar la culpa a mi padre y a mi abuelo me parece que no está bien, ¿no? Uh-huh. Porque ya tengo mi responsabilidad, ¿no? Yo soy responsable. ¿Que puedo tener esa inclinación? Sí, pero yo tengo la responsabilidad de que esa balanza vaya equilibrándose. Uh-huh. Y más si soy un hijo de Dios. Es obvio, ¿no? Es que claro, mi padre era alcohólico y yo tengo que ser alcohólico. No, eso no es cierto. ¿Puede haber una tendencia? Sí, es cierto. O sea, mi responsabilidad es ubicarme, ponerme mi vida delante de Dios y mantenerme a raya. O puedo estar toda la vida, es que mi padre ha sido, es que mi madre no sé qué, es que mi abuela, es que mis tíos, o sea, es que la iglesia, ¿no? Sí, y siempre echando balones fuera, y nunca te sana, nunca te ubicas y nunca crucificas tu carne y siempre estás, pues eso, ahí, ¿no? De creyente, pero sin solidez. Uh-huh. Pastor, antes de tocar los versículos que nos ha traído, me hace acuerdo a cuando Jesús hablaba acerca de la casa adornada, vacía, y decía que cuando salen un demonio, ¿no? Sale y después vuelve con otros 7 peores, dice, ¿no? Y la encuentra obviamente adornada. Esto revelaba de que cuando somos libres, los enemigos no se quedan tranquilos, sino se traen otros 7 peores para hacernos peores cosas. Peores cosas, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Tú tenías un problema de alcoholismo, por decir algo, un pecado sexual, y ya lo has trabajado, se ha salido de tu alma, de tu cuerpo, llámese una liberación, ya sea porque Dios ha intervenido, y tú luego te relajas. No te dices, bueno, no pasa nada, ya soy libre, ¿qué me importa? Por aquí, por allá, ¿no? Y resulta que baja la guardia. Y eso otra vez viene la concupiscencia. Si tienes un problema de alcoholismo, un preste, una boda, un bautizo, una despedida de un amigo, empiezas a tomar, ¿qué pasa? Que eso todo vuelve, y mucho peor. Dice, con 7 espíritus peores. Fíjate, da hasta el número, ¿no? Claro. Por eso la responsabilidad, obviamente, de cada uno de nosotros. Pero, Pastor, vayamos a los versículos que... Sí, vamos a dar 2 o 3 versículos para tener un poquito más de amplitud, ¿no? Porque unos dicen, existe, otros no existen. Con ejemplos bíblicos, cada uno va a tener su opinión. Ezequiel 18, verso 2, 3 y 4, si quieres lo podemos leer. Aquí primero habla de como un proverbio, un refrán, ¿no? Ezequiel, el profeta. Dice así, vino palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, Jehová, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, aquí hace unas preguntas y usa un refrán, ¿no? O un proverbio, ¿no? El alma que pecare, esa morirá. O sea, individualmente, ¿no? Esa. No lo dice ahora de su padre, esa individualmente, ¿no? Entonces, aquí un poco habla la responsabilidad de la persona, individualmente. O sea, ya no puedes echar la culpa a nadie. Esa morirá.
sea, ubícate, ten una higiene espiritual, estate en la luz, vive en santidad, en obediencia, en renuncia a los pecados carnales, estate ahí en la línea donde tienes que estar con el Señor. Entonces, el problema y la responsabilidad es tuya, solo tuya. Ya no hay papá, no hay abuelo, no hay bisabuelo, no es el vecino, no que me han hecho brujería, no, eso ya no sirve. Y en el versículo 14, también, el 19 también y el 20 podemos dar un poquito de luz ahí también. Dice el versículo 14, pero si engendraré hijo, el cual viere todos los pecados de su padre, que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos. Saltamos al 19. Sí, al 19. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y lo cumplió, y cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Hay una responsabilidad individual, ¿no? Nos está diciendo, ¿no? Y eso es una verdad, porque a veces somos muy dados a buscar culpables fuera, ¿no? O sea, muchas veces nosotros replicamos, uno, por la genética, acciones de nuestros padres, en lo físico, en los gestos, incluso en la forma de hablar, en el color del pelo, de la piel, los ojos, los labios, ¿no? No sé, la altura, no sé, hay muchas cosas que por genética es obvio que trasladamos eso, ¿no? Eso no se puede decir que no, es una obviedad, ¿no? Entonces, hay cosas que heredamos de ellos, pues lo sabemos todos muy bien. Dice también Pablo, ¿no?, que el apóstol, ¿no?, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿no? O sea, hay estadísticas de padres bebedores, fumadores, que hay un alto porcentaje de hijos, si los tiene, tienden a beber, o si es iracundo, alguno de sus hijos posiblemente sea iracundo. ¿Ves la genética y cómo se traslada, ¿no? No que sea una maldición, es que la genética se traslada, ¿no? Entonces, esto marca y replica, eso es verdad, no podemos obviar todo eso por si acaso, ¿vale? Tú ya eres un adulto y tienes una herencia de tus padres en alguna manera o de otra, ¿no? Pero yo no soy responsable de los pecados de mis padres, yo tengo mi responsabilidad con mi vida. Eso es lo que nos quiere decir aquí Ezequiel, ¿no? O sea, muchas veces tendemos a justificar nuestro mal carácter igual, ¿no? Tienes un mal carácter, lo justifico. Mi padre tenía este carácter también. No sé si te ha pasado, ¿no? Sí, bueno, a veces dicen algunos de tal palo, tal astilla. Sí, sí. Una frase. Y es verdad, a veces el carácter es parte de la genética también que se traslada, del alma, ¿no? Entonces, pero ¿yo qué hago ahora? Yo soy responsable ahora también de ese carácter someterlo al Señor, ¿no? De una relación personal con Jesús a través de la palabra del Espíritu, de que ese carácter se vaya cambiando, se vaya transformando, ¿no? Obviamente el carácter no se transforma de la noche a la mañana, generalmente, eso suele tardar meses, incluso años. Claro, porque, por ejemplo, yo en algún momento como hijo he pensado algún rato, he dicho, por culpa de mi papá soy así, decía. O sea, mi papá no sé, él hizo esto, yo estoy pagando los platos rotos. Sí, sí. Y a veces uno se queja así erróneamente. Sí, exacto. Pasa. Imagina que tu padre tiene un negocio, ¿no? Y ese negocio ha quebrado. Y tú entonces dices, mira, las deudas de mi padre me han venido a mí, ¿no? Sucede, sí. Tienes que colaborar, hombre. Tienen que estar a las buenas y a las malas también, ¿no? Sí, sí. Es obvio, nadie quiere quedarse sin dinero o una empresa quebrada, por si acaso, pero oye, si pasa, ¿qué hacemos? Claro, en la vida, en este caso en lo material. Claro, ¿no? en lo material. En lo material, pero en lo espiritual, de alguna manera, pastor, tenemos la responsabilidad de decir, no ponernos, como hijo lo digo, ¿no? Señor, por culpa de mi papá, ¿no? o me justifique y diga, ¿no? Exacto. Ahora responsabilidad mía. Sí. Obviamente los padres tienen su grado de responsabilidad. Voy a poner un ejemplo para entenderlo también, ¿no?
he tenido un ejemplo, ¿no? Me acuerdo hace años también, hubo un matrimonio que el papá pues era un adicto a la pornografía, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? ¿Y qué hacía? Ponía la pornografía con sus hijos pequeños, 7, 5, 8, 9 años, pues se ponía en su comedorcito, en su living, y se ponía a ver esas películas delante de los niños. Uy, tremendo. ¿No? Entonces esos niños han crecido con eso. Entonces hay una responsabilidad aquí del papá con los hijos, en la educación, en la higiene, ¿te das cuenta, no? Entonces esos niños crecieron viendo pornografía, entonces llevaron 15, 16 años, y esos niños, uno pues se desubicó con su identidad y la otra chica se desubicó con la identidad también, entonces les ha creado un problemón de identidad a los niños. Tremendo. ¿Te das cuenta, no? Sí, no. Vamos. Ahí, por ejemplo, hay una responsabilidad en la educación, vamos a decirlo. Correcto. O sea, imagínate, ¿no? O sea, es que mi papá me enseñó, sí, es verdad, no te hizo ningún bien, es muy responsable de eso, pero ya uno tiene que empezar a revertir eso, que eso es muy difícil luego también, ¿no? Claro, es un proceso, ¿no? A eso voy, ¿no? Que tampoco decir, bueno, ahí no pasa nada, ¿no? Perfecto. Bien, a ver, tenemos otro versículo. Génesis capítulo 9, versos 21 al 25, también lo podemos ver. Génesis capítulo 9, desde el 21 al 25 dice: Y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo que lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Fíjate, ¿no? El contexto, el diluvio, Noé con su familia están 1 año y alguito más en el arca, ¿no? Que se fue construyendo durante muchos años, y salen del arca, ¿no? Y el papá planta una viña, posiblemente, ¿no? Y bebe de ella, toma tanto, se embriaga tanto que queda desnudo, ¿no? Y su hijo Can, que es el pequeño, pues fue a mirar y vio la desnudez de su papá, ¿no? Y empezó a divulgarlo, incluso una traducción dice que quiso incluso tener relaciones sexuales con su padre. Esto es solo una versión, cuidado, ¿no? Usted dijo, no, estoy diciendo una versión, yo no estoy diciendo. Entonces, el reírse, el burlarse de su papá, por su estado, de sus hermanos, etcétera, ¿no? Y fíjate, ¿no? En esa desnudez, Canaán no existía. Fíjate lo que dice: maldito sea Canaán. Canaán todavía no existía. Así es. No estaba Canaán todavía en los papeles, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? Sus hermanos Seni y Jafet y Can, imagínate, ¿no? La actitud de Can y la actitud de los 2 hermanos. Sus 2 hermanos van con una frazada, con una manta, mirando hacia atrás y tapan la desnudez de su papá. Y fíjate, ¿no? El que encubre sus pecados, dice un proverbio, no prosperará, ¿no? Entonces, no cubrió la desnudez de su papá, ¿no? Sino lo divulgó, se rió, ¿no? Incluso pudo hacer más, ¿no? Y entonces, fíjate, papá se levanta, le informan sus hermanos y maldice no a Can, a Canaán. Fíjate, su descendencia, ¿no? Es una maldición, fíjate, ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo a no imitar, ¿no? ¿Quién era Canaán? Pues el hijo de Can. Entonces será siervo de siervos. O sea, Canaán servirá a los hermanos, fíjate, ¿no? Estaba diciendo ya ahí, ¿no? Noé, que vivió 950 años.
solo le ganó Matusalén, con 969 años. O sea, que vivían, ¿no? Sí, es bastante. Vivían bastante, ¿no? O sea, marcó el destino de Canaán, si te das cuenta, esa maldición. Los cananeos no eran originarios de Canaán, sino vinieron de Europa, de la isla de Creta. Tito pastoreó esa iglesia, donde eran los filisteos, ¿no? Y Pablo le dice a Tito, mira, te dejé en Creta para corregir lo deficiente. ¿Y cómo eran los cretenses? Una de las características que dice, malas bestias. O sea, era como diciendo, no le llamaban ni seres humanos, malas bestias, los que los comparaba con las bestias, ¿no? Entonces, ¿cómo eran los cananitas? Pues eran horriblemente, con un carácter horrible. Eran idólatras, perversos, malvados, antidios, con sacrificio de todo tipo. Fíjate, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas las 5 piedras que tenía David cuando cogió del arroyo y iba a lanzarlas sobre el gigante Goliat? Tuvo primero una lucha espiritual ahí, ¿no? Más que una lucha entre cuerpo a cuerpo, porque no tenía posibilidades David de vencer a eso, güey. Claro. Y cogió 5 piedras, ¿no? Y esas 5 piedras eran para 5 gigantes, porque había 5 ciudades filisteas, que eran Gaza, Askelón, Asdod, Ecrón y Gata, ¿no? Y en Canaán, ahí en ese Canaán estaban los filisteos también, estaban los moabitas, los amonitas, etcétera, ¿no? Y manda la maldición, ¿no?, a ese territorio, Canaán. Fíjate. Y ahí vemos el carácter de los cananeos, que cuando Josué entró a conquistar la tierra y dijo, Dios mío, ¿esto qué es? Las 7 naciones que había eran horribles. Mira, la línea, lo que estamos viendo es la línea de maldición que se tiene desde el comienzo, ¿no, pastor? Hay una línea exactamente larga. Y uno dice, entonces, ¿para qué Dios los manda allí? Pues para eso, ¿no? Para sacarlos de allí, para limpiar la tierra y limpiar todo, pero hubo muchos problemas para limpiar. Claro. Bueno, pastor, quizá uno puede decir, y con esta línea de maldición que hay, ¿no?, se puede ir incluso más atrás y decir, bueno, algún momento me preguntaron y me dijeron, ¿no?, ¿qué culpa tengo del pecado original, por ejemplo? Sí, incluso más atrás. Exacto. Decir, ¿no? Y Adán y Eva, ¿yo qué tengo que ver con esas personas? Y yo pago. No son primos, no son tíos, no es mi abuelo, no es mi tatarabuelo, ¿no? ¿Qué le pasa a este? Yo ni quiero tener parte con Adán y Eva, pero es que no es lo que yo quiera, ¿no? Es que esa caída es de la raza humana, aunque empezó por un ser humano, es obvio. Es obvio, ¿no? Yo tampoco quiero tener esa maldición, entre comillas, maldición, porque ya han sido rotas en Cristo, pero esa naturaleza caída la tenemos todos. Todos, cristianos, musulmanes, budistas, incrédulos, masones, no importa, todos. Sí, hubo algunos que no van a la iglesia, no conocen, y justamente eso consideran, ¿no? Yo, ¿por qué tengo que pagar algo que no he cometido, ¿no? Es que es algo que está dentro de nuestros genes, de exacto, nuestra carne, de nuestra naturaleza caída. Si el ser humano, si te das cuenta, desde Adán y Eva hasta ahora, asesinatos, matanzas, guerras civiles, pleitos, contiendas. El primer asesinato fue entre 2 hermanos. ¿Cómo hermanos ahora se matan por herencia, se dejan de hablar, se roban, hacen barbaridades? Bueno, en este caso toco a veces responder, ¿por qué? No tienes la culpa, sí, pero el tema es de que nosotros, si Adán desobedeció una vez,
nosotros terminamos desobedeciendo más de una vez. Y somos más Una responsables. cada 5 minutos. Es lo que a veces les respondo. Entonces somos más responsables porque desobedecemos mucho peor que Adán. Pues no desobedezcas. Exacto. Nadie te ha dicho que desobedezcas. No obedece. Oye, ¿para qué te peleas, no? Porque él empezó. Siempre tenemos una excusa, ¿no? Siempre hay una excusa. Es que él empezó. ¿Yo qué hago? ¿Me quedo quieto? Soy manso, pero no menso. Por ejemplo, le cuento algo, pastor, que sucede generalmente en la iglesia donde estamos. Mi papá y pastor que partió, se ha tratado mucho eso de las maldiciones generacionales en la iglesia. Un caso, por ejemplo, pastor, le cuento que vino a nuestro pastor, de una mamá angustiada, vino con su pequeña que la habían abusado, y producto de ese abuso, embarazada. 15 años. Lo primero, no hay aborto, pero hay que sanar y restaurar ese corazón de esa niña. Y entre consejería de un tiempo a otro tiempo, sale y la mamá cuenta que también a esa niña, a su hija, la ha tenido a los 15 años también, y también la violaron. Pasa 2 generaciones. Pasa otro tiempo de proceso de restauración, otra consejería, y se entera que a ella, su mamá, la ha tenido a los 15 años y también la abusaron. 3 generaciones. Sí, te das cuenta. 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Es que cuando uno, en este caso, le han violado, que es una cosa horrible y fea, hay unos patrones de conducta que se trasladan a los hijos, ¿no? Se trasladan. No sé por qué, pero hay patrones de conducta que se copian. Es como una fotocopia mal hecha, ¿no? No queremos, pero ¿cuántas veces has dicho, yo no voy a ser como mi padre? Y resulta, oye, que estoy actuando peor que mi padre. Y tanto que he reclamado, ¿y por qué yo lo hago? Que hay patrones de conducta ya en nuestros genes, en nuestra alma, que están ya impregnados. Entonces, sin darnos cuenta, lo vamos repitiendo. Y cuando hay este tipo de cosas, hay unos patrones de conducta en el alma también que se repiten. Desgraciadamente, ¿no? Hay una predisposición para eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Claro, porque incluso en este caso, en este ejemplo, la mamá diría, bueno, es mi hija, tiene 15 años, ¿qué culpa tiene ella, digamos, ¿no? Bueno, igual si tu hija, no sé su caso, cuidado, yo no puedo hablar casos, hablo en general, no este caso. Igual la niña tenía que estar mayor supervisada, mejor ministrada, mejor guardada, que yo no es ese caso, yo no estoy juzgando. O sea, sabiendo eso, uno tiene que tener mucho más cuidado. Los papás. Exacto, ¿no? Que si a ti te han hecho, oye, yo no dejo a la niña con un familiar. Correcto. Estoy mucho más cuidado de ella, la estoy protegiendo. Y a pesar de eso, ¿puede pasar? Sí, puede pasar, cuidado, que yo no estoy juzgando ese tema, pero tenemos que tener mayor cuidado. Es la responsabilidad. Cada uno de los papás miran y dicen, no, yo he pasado por esto o esto no sucede, hay que tener cuidado porque son los hijos. Exacto, ¿no? Entonces, oye, yo tengo que tener, hay muchísimo cuidado. Malaquías, tenemos un versículo también, pastor. Sí, si quieres vamos a Malaquías en el capítulo 3, versos 7 al 12. Fíjate cuál es la última palabra que habla el Antiguo Testamento. Es maldición. La última palabra de Malaquías es maldición. Qué casualidad, que no existe la casualidad, ¿no? Malaquías 3, versículo 7 al 12, cuando habla de los diezmos, ¿no? El pueblo viene del cautiverio, contexto, viene del cautiverio después de 70 años, están los profetas ahí, no solo Malaquías, sino otros profetas que les llamamos menores, salen con la autorización de los reyes en Persia y salen con credenciales, incluso con plata, para reconstruir los muros, Nehemías, Esdras, etcétera, y hacer el templo de Jerusalén, reconstruirlo, no tan ostentoso como lo hizo Salomón, pero se olvidaron de reconstruir el templo y reconstruyeron el muro y sus casas. Y pasaron 16, 17 años y entonces había sequía,
sembraban y no había cosecha, había problemas. Todos los profetas como Ageo, Malaquías empezaron a ordenar eso. Y entonces estábamos en la ley, no, cuidado. Y habla de los diezmos. ¿Y qué dice? Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos, todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.